Vamos ahí a Juan capítulo 14, verso 1 al 6, y voy a hablarles en esta tarde. El tema es Jesús, el camino a seguir. Jesús, el camino a seguir. Gloria al Señor Jesús. Vamos ahí entonces a Juan capítulo 14, verso 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? A ver, verso 6. Eso, muy bien. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias por esta tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, hablas a tu pueblo, Señor. Es grande la necesidad que hay, pero en ti, Señor Jesús, estamos seguros de que tú nos darás confianza y seguridad, por la cual tu palabra, Señor, se establece en nuestros corazones como esa palabra que llega para darnos consolación, para darnos también edificación, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Siéntese, por favor, gritando gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús es el camino a seguir, pero no solamente es el camino, sino que dice es la verdad y es la vida. El camino, la verdad y la vida. Y hay algo aquí interesante, y es algo que de verdad vale la pena tener en cuenta, porque justamente por lo que voy a comenzar a explicar, nos damos cuenta de que Dios preparó algo maravilloso para nosotros los hombres, los cuales habíamos perdido la dirección, habíamos perdido la condición en la cual inicialmente el hombre se encontraba cuando estaba en el Edén. Hebreos 10, del verso 12 en adelante, dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino, póngale atención a esto, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos aún tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto está hablando de la obra de Jesús a través de su vida, la entrega en el Calvario. Él con su sangre, aleluya, hermano, hizo un acto tremendo. Y algo que me llama la atención es: Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Un camino nuevo y vivo. Nuevo porque hubo un camino antiguo. Es decir, este es nuevo, un camino nuevo. Hubo uno antiguo. Era el camino que tenía el Señor Jesús allí en su presencia en el Edén. Ahí había un camino, ese camino antiguo. Ahí estaban justamente estaban aquellos, Adán y Eva, pero ellos, hermano, fueron sacados de ahí
fueron sacados de ahí por un camino, y ahí se cerró la puerta. Esa puerta la cerró el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos justamente hicieron transgresión, transgredieron la ley de Dios, el mandamiento que el Señor le había dado a ellos de no tomar el fruto de ese árbol, y el día que lo tomaran, pues ciertamente morirían. Y ahí, hermanos, es cuando ocurre la desgracia de ellos. Amén. Son sacados, y ahí sacados por un camino, ese camino viejo, pero también dice un camino vivo. Amén. Porque hubo un camino también que fue un camino de muerte, y fue ese camino por donde ellos salieron para morir. Amén. Para estar separados de Dios. Pero ahora dice que en Cristo tenemos un camino nuevo y un camino vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, claro que sí, hermanos. Pero Dios desde siempre creó un plan eterno para la salvación. Génesis 3:23. Mire, el evangelio es eterno, está por toda la Biblia, y aquí hay unos pasajes que tienen que ver con esto. Dice, por ejemplo, Génesis 3:23: y sacó Jehová del huerto del Edén a Adán y Eva para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese era el camino viejo. Ahí, pero puso el Señor allí unos querubines para que ellos no entraran a ese camino, que ese era el camino viejo. Ese camino fue detenido por esas espadas que se revolvían allí para guardar justamente el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida es la comunión con Dios. El que tiene comunión con Dios tiene vida. El que no anda por el camino de la salvación no tiene vida. Amén. La espada encendida es la espada de la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte, y todo aquel que se acerque a Dios recibirá la espada de la justicia de Dios, porque Dios es un Dios de justicia. Pero Dios preparó el plan de salvación, y ese es el plan del plan eterno del evangelio, el cual está como les dije, por toda la Biblia. Y allí, con el pecado de Adán y Eva, ellos fueron beneficiados por un trono que les puso en ese momento, el trono de la misericordia. ¿Cuál fue el trono de la misericordia? Justamente a Adán se le entregó por misericordia la manera de recuperar la comunión con Dios, y era a través de un sacrificio que ellos mismos tuvieron como experiencia, porque ellos quisieron justificarse, tapar su pecado, tapar su desnudez, haciéndose hojas de árbol, poniéndoselas allí para tapar su desnudez. Pero Dios hizo la primera expiación. Él expió el pecado de ellos dos. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de un sacrificio. Ellos nunca habían visto sangre. Ahí fue cuando vieron la sangre, porque ahí hubo el primer sacrificio, cuando el Señor tomó aquellos animales y los sacrificó para sacar de ellos las pieles con las cuales ellos se iban a cubrir de su desnudez, de su maldad, la cual habían cometido. Así que esas pieles, hermano, fue de pieles de animales muertos, y de esta manera el Señor le reveló a Adán el plan de salvación, el evangelio eterno, que es a través de sangre. Recuerden que la paga del pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que el Señor, para satisfacer su justicia, lo que hace es colocar un sustituto. El sustituto era el animal que traía el ofrendante, el que había cometido el error, el que había cometido el pecado, venía y hacía esto. Y todos sabemos que Adán tuvo 2 hijos, y la escritura dice de la siguiente manera, Hebreos 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. Es decir, que él ofreció un sacrificio, no era una ofrenda, no era simplemente un regalo, no era simplemente una presentación de algo que le traían al Señor, era un sacrificio. Era lo que ellos tenían que hacer, pero traían una ofrenda
con sacrificio, una ofrenda sacrificial. La Biblia dice en Génesis 4:1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero no trajo sacrificio. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera contra su hermano, y decayó su semblante. Así que, hermano, imagínese el altar de Caín lleno de cosas, de frutas, de hortalizas, algo muy bonito, algo quizás hermoso. Pero el altar de Abel era un animal muerto y sangre derramada. ¿Cuál de las dos cosas parecen mejor agradable a los ojos? Quizás el altar de Caín. Quizás aquí habían legumbres, habían cosas muy buenas, de bonito color, pero aquí había un espectáculo de muerte, de sangre, y eso no es bueno. Pero eso era lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque se estaba hablando de un sacrificio para que hubiese comunión. Eso lo entendió muy bien Abel, y por eso su ofrenda fue recibido con alegría de parte del Señor. Hebreos dice que Abel, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Es decir, satisfizo la justicia de Dios a través de su ofrenda. No así Caín. Caín lo que iba a pagar, ¿qué pecado iba a pagar con las frutas o con las hortalizas? Ningunas, porque ahí no había un sacrificio, ahí no había muerte. Y aquí Abel sí entendió. Así que lo que ocurre aquí es que yo me imagino a Adán contándole a sus hijos las consecuencias de su pecado, pero también la manera como Dios les había levantado un trono que se llama el trono de misericordia. Ese trono existió para ellos, amén, para los hombres que eran temerosos de Dios, para aquellos que conocían al Dios del cielo, y Dios mantuvo una línea por donde los hombres le tributaran a él sacrificio por las ofrendas del pecado. Noé, ustedes saben que halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y Dios caminó con Noé. Génesis capítulo 8 verso 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpio, y ofreció, y percibió Jehová olor grato. Es decir, que el sacrificio que hizo Noé fue un sacrificio que le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque había allí justamente un sacrificio que satisfacía la justicia de Dios por el pecado del hombre. Vemos también al hombre que más como persona narra las escrituras, y es Abraham. Abraham es el hombre del cual más hablan las escrituras, y aquí dice que este hombre fue amigo de Dios, y se acercó tanto a Dios, hermano, porque él, cuando se acercaba a Dios, sabía que tenía que presentar delante de Dios y de él un altar, y siempre hizo una expiación por sus pecados. En Génesis capítulo 12 verso 7 dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová. Mire cómo mantenía la relación Abraham, un hombre, un ser humano natural, un hombre que estaba justamente vendido por Adán al pecado, toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Abraham reconocía el trono de misericordia que Dios les había dado a través de un altar donde se llevaba a cabo una ofrenda y un sacrificio, y edificaba altares donde iba Abraham, porque quería hablar con Dios, porque tenía esa amistad con él y quería valorarla, quería sostenerla, y era a través de eso. Recuerden que llegó un momento en que Dios le pidió a Abraham un sacrificio. Le pidió nada más ni nada menos su propio hijo en sacrificio, y esa fue una gran prueba. Esa fue la mayor prueba que tuvo Abraham como amigo de Dios. Dios le pidió su único hijo, el único que tenía, en sacrificio, pero él no se lo negó. Obviamente que sabía que Dios le había prometido que a través de él, a través de su simiente, ahí saldría una
generación saldría una multitud como las estrellas del cielo. Eso lo creyó Abraham. Así que dijo: así yo mate a mi hijo, Dios levantará de la muerte a quien sea, pero él me dará descendencia. Esa era la confianza que él siempre tenía. Así que llegó el momento de tomar el sacrificio, y Dios le impidió la muerte de su hijo en el último momento. Y después se encontró allí, dice aquí la escritura, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Dios proveerá. Y así ha sido siempre, hermano. En el momento en que usted esté pasando una situación difícil, recuerde que si usted es amigo de Dios, a través de una ofrenda y de un sacrificio, usted tendrá la bendición. Dios proveerá, Dios le dará a usted la ayuda que usted necesite. Amén, gloria al Señor Jesús. Recuerden, hermanos, lo que pasó también allí, cuando esa descendencia de Abraham, ese pueblo ya grande, cómo creció ese pueblo y se fue allí a vivir a Egipto. Pero allí después se levantó un faraón que no conocía a José y comenzó a maltratar a los hijos de Israel, y quedaron allí cautivos por muchos años, hermano. Pero llegó el momento en que el Señor se levantó, porque escuchó el clamor de los hijos de Israel, cómo clamaban, cómo pedían al cielo: Dios, ayúdanos, Padre, por favor, venga, libértanos del yugo de Faraón. Y así ocurrió, hermanos. El Señor levantó un libertador llamado Moisés, hermano. Pero aquella noche que vino el Señor y dijo: ahora voy a reconciliarme con mi pueblo, ahora mi pueblo va a estar conmigo, pero tiene que haber sacrificio. Y esa misma noche, hermanos, esa noche le dijo a todos en Israel: mañana será el día de su liberación. Mañana ustedes serán libres del cautiverio de Faraón. Así que les dijo a cada uno de ellos: quédense en casa, y esta noche van a preparar la Pascua. ¿Y cuál era la Pascua? Era un sacrificio de un carnero. Cada familia tenía que entrar en sus casas y sacrificar un cordero al fuego, comerlo con panes sin levadura y con hierbas amargas, y que de la sangre de ese cordero que iba a ser asado al fuego, de la cual iban a comer ellos esa noche, de esa sangre se iba a poner en las puertas y en las columnas de las puertas, para que cuando pasara la muerte pasara derecho y no entrara en esa casa. ¿Por qué? Porque la muerte no iba a entrar, porque ya había habido allí un sacrificio, una muerte, una sustitución por el pecado del pueblo. Y así, hermano, esta noche pasó la muerte por allí, pero no entró en las casas donde había habido un sacrificio. ¿Por qué? Porque ya el Señor había hecho comunión con su pueblo. Una vez más había venido a ver la reconciliación de Dios con su pueblo a través de todos esos corderos que fueron sacrificados allí. Y Dios se fue al desierto con su pueblo. Es decir, se reconcilió con su pueblo por medio de todos esos sacrificios, y se fue al desierto y se llevó a Israel para el desierto, como el que se lleva a una esposa. Se reconcilió con ella y se la llevó al desierto a vivir allá. Y allá vivió con ella. Ahí vivió con Israel, porque Israel fue tomada como una mujer, como una esposa. Y ahí en el desierto, y dice que Dios habitó con ella. Con Israel vivió allí, pero también tuvo que prepararse un altar allí. Y ahí se llevaban a cabo una cantidad de sacrificios, porque el hombre siempre ha mantenido la misma conducta. Siempre ha sido llevado por el pecado. Siempre ha sido manejado por el pecado. Siempre ha tenido una influencia del pecado en su vida por su naturaleza. Pero había que arreglar ese problema, y el Señor comenzó entonces a hacer allí el tabernáculo. Y cuando se erigió el tabernáculo, ahí en lo primero que había, apenas entraba al tabernáculo, era un altar, y era el altar de los sacrificios. Y ahí cada persona del pueblo de Israel que había pecado a Dios, que había faltado a Dios, que sentía que no tenía comunión con Dios, tenía que traer un animal. Y ahí en ese altar se sacrificaba. Y el sacerdote le decía: mira, este animal va a morir en vez de ti, porque este animal no cometió el error, lo cometiste tú, pero este va a pagar. Este animal va a morir, y la sangre de este animal te va a expiar tu pecado. Es decir, vas a quedar exonerado de tu pecado, pero no peques más. Esta era la exhortación del sacerdote, y esta es mi explicación esta tarde. Usted quiere estar bien con
el Señor. Oh hermano, mantenga la paz con Dios a través de una vida justa. Ahora hay un sacrificio que se presentó hace 2020 años y es un sacrificio completo. Lo acabamos de leer, hermano, algo maravilloso. Pero ¿qué dice aquí, hermano? Ahí estaba el altar de bronce. El bronce es tipo de juicio. El Señor hacía en ese altar, en el tabernáculo, hacía juicio contra todo esto. Pero recuerden, hermano, ese pueblo llegó a la tierra prometida y otra vez se volvió a divorciar de Dios por el pecado. Por el pecado es la ruina de los hombres. Dios estaba bien con su pueblo, le iba a entregar la tierra prometida, ellos iban a vivir muy bien, pero volvieron a divorciarse del Señor por el pecado. Volvieron otra vez a hacer lo que a ellos les parecía, y llegó el momento en que no hubo sacrificios, hasta que llegó Dios, mandó a Elías, porque había un momento difícil de apostasía en Israel, donde ya estaban honrando y le estaban dando culto a otros dioses, a los Baales, y el Señor se llenó de celo y entonces levantó a Elías, y a Elías lo levantó para que justamente viniera y pusiera al pueblo como tenían que ponerlo, a favor de Dios. Y así fue cuando Elías se levantó y le dijo: ustedes, ¿por qué claudican en dos pensamientos? Si Baal es Dios, vayan tras de él, y si Jehová es Dios, pues sírvanle a Dios. Así es que recuerden la confrontación en el Monte Carmelo. Allí llamó a él a todos los profetas de Baal, 400 de Baal y 400 de Acera, y les dijo: hagan su sacrificio aquí, llamen a sus dioses, levanten el sacrificio aquí, porque yo voy a levantar mi sacrificio aquí. Y el Dios que mande fuego del cielo, ese es Dios. Aleluya. Pero ¿sabe qué hizo Elías, hermano? Oh, claro, comenzó a burlarse del sacrificio de los Baales. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no llega su Baal? ¿Por qué no llega su Dios? ¿Por qué no manda el fuego? Estará dormido, estará cansado, estará dando una siesta. Y ellos hacían y deshacían aquí para que cayera fuego del cielo. Pero no, es que no hay sino un solo Dios que tiene poder. Aleluya. Y se llama Jesús de Nazaret. El Dios de Elías está aquí esta tarde. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y Elías, ¿sabe qué dice la escritura? La escritura dice, hermano, oh hermanos, aquí dice la escritura que Elías dice, viendo que estaba el altar, dice, el altar estaba arruinado. La Biblia dice que el altar estaba arruinado, el altar de Israel. Pero ahí está el profeta poniendo las cosas en orden, y ordena el altar, lo pone en orden, porque tiene que haber un orden en el altar. Aleluya. Y comienza el sacrificio. Bien hecho, hermano. ¿Para qué? Para que viniese el Señor y comprobara con el fuego del cielo. Y no fue sino que hiciera bien las cosas Elías, restaurara el altar de Israel que estaba desordenado, y mandó el Señor, aleluya, el fuego del cielo, y todo el mundo gritó: Jehová es Dios. Aleluya. Y hubo otra vez reconciliación. Otra vez hubo reconciliación, porque Dios respondió a ese sacrificio. Amén. Pero aquellos sacrificios, ustedes saben, el comportamiento del hombre fue siempre el mismo. Otra vez volvieron a ser inoficiosos, hermanos. Y llegó el momento en que el Señor se cansó de los sacrificios, porque aquí ellos hacían unos sacrificios que no tenían ninguna intención de ser redimidos de sus pecados, que no estaban siendo sinceramente, los sacrificios no eran sinceros de parte de los hijos de Israel para con Dios. Entonces, en el último libro del Antiguo Testamento, antes que Dios hiciese silencio por 400 años, imagínense, hermano, los hombres sobre la tierra 400 años viviendo como quisieran, sin ninguna influencia de Dios. Dios, por su misericordia, oh hermano, enviaba siempre la lluvia, hermano, y los campos daban su mantenimiento y todo está bien, pero Dios estaba en silencio. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe cuando un hijo se porta mal y el papá no le habla? ¿Cierto que como preocupación? O como cuando la esposa le pelea a uno y no le habla a uno nada por días, ¿verdad? O uno no le habla a la esposa por días porque algo hizo. ¿Ah? ¿Qué tal eso, no? Eso es terrible, ¿no? Hay gente que dice: prefiero que me haga cualquier cosa, pero no que me deje de hablar, ¿verdad? Hay algunos que son así. Eso hizo Dios. El Señor les mandaba su comidita, pero callado. No, por 400 largos años Dios no quiso
esa gente. Y se lo mandó a decir en la última carta. Les mandó una carta a lo último con un profeta llamado Malaquías, capítulo 1, verso 6. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Yo le hago una pregunta: ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Entonces, ¿dónde está la honra que merece su padre? Él merece ser honrado, pero también Él merece que nosotros tengamos confianza en Él, porque Él es nuestro Padre celestial. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guarda, Él es el que nos provee, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos sana, Él es el que nos fortalece. Digan gloria a Dios, por favor. Él es nuestro Padre celestial. Él responde por nosotros. Yo sé que no podemos poner un ejemplo tan claro como este, que hayan padres que sustenten a sus hijos pequeños. La mayoría lo hacen, pero hay muchos ahora muy irresponsables que no sustentan a sus hijos con lo necesario. Pero este Padre nuestro sí es Padre bueno. La Biblia dice que si nosotros, siendo padres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. ¿Es bueno el Señor o no? Sí, claro que sí, hermano, pero ¿qué estoy diciendo con esto? El Señor les está diciendo allí: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Ahora les dice: si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado, Señor? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es desagradable y ofrecéis al animal ciego. Oiga, miraban entre los animales que iban a llevar al templo y miraban al más malo, al más feo, al tuerto, hermano, eso es lo que hacían ellos, en vez de agarrar lo mejor para el Señor. Yo recuerdo, hermanos, a veces me preocupaba esto. Cuando invitábamos a un pastor, entonces yo hacía la siguiente prueba al pueblo. Le decía: bueno, hermanos, vamos a darle una ofrenda al Señor. Vamos a darle una ofrenda al Señor esta mañana. Bien, y recogíamos la ofrenda. Y luego el pastor que había invitado predicaba un tremendo mensaje y todos saltábamos: gloria a Dios, qué palabra. Y decía yo: vamos a recoger una ofrenda, hermanos, para el pastor que nos predicó la palabra. ¿Y sabe qué pasaba? ¿Cómo me entristecía eso el corazón? A la tarde veníamos y le preguntaba a la secretaria: hermana, dígame, ¿cuánto fue la ofrenda para el Señor? No, que 200. ¿Y cuánto fue la ofrenda para el pastor? 800, pastor. Había gente que honraba más al pastor que al Señor. Y hay veces que nos honramos más a nosotros que al mismo Señor. Me están mirando muy serio todos. Aquí dice: ¿en qué te hemos deshonrado? El Señor dice: cuando me ofrecen lo cojo y lo enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Oiga, hermano, imagínese usted que usted esté tan agradecido con su jefe, que el jefe cumplió años y usted le compre un regalo en 99. Que usted le lleve un regalo de 107. ¿Qué va a decir su jefe? ¿Sí o no? ¿Qué va a decir su jefe? Va a estar bien halagado porque antes me trajo un regalo. No, te va a quitar. Si te subió el sueldo, no te lo vuelve a subir. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, orad por el favor de Dios, que tenga piedad de nosotros. Hermano, eso Dios se cansó. Hasta en ese libro, en ese último libro del Antiguo Testamento, les dice: ustedes todos, yo soy Dios y me han robado en mis ofrendas y en mis diezmos. Toda la nación entera. Todo. Así se quejó el Señor y hasta luego, como quien dice: cierra la puerta y vámonos. Eso hizo el Señor. No quiero saber nada de ustedes por 400 años. Oiga, hermano, cuidado. Pero, hermano, este bueno Dios que tenemos nosotros se cansó, hermano, porque no fue ni los hombres que estaban clamando: Señor, venga, como los que estaban en Israel allá, los que estaban en Egipto clamando: Señor, Señor. No, hermano, el Señor tuvo que venir él mismo, hermanos.
mandó un hombre llamado Juan, que fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y él comenzó allí, hermano. Y cuando él se dio cuenta de que había sido usado, ¿para qué? Para preparar la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Juan vio a Jesús, vino a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo dice Juan dos veces, Juan 1:29 y Juan 1:35. El siguiente día otra vez Juan, y estaba con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso hemos leído, hermano, estando presente ya Cristo, Hebreos 11:11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como eran antes hechos los otros sacrificios, sino por su propia sangre. Entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos sacrifican para purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras malas, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, si ellos, hermano, en el antiguo pacto, ellos hacían un sacrificio y de nada servía, porque lo hacían con una mala intención, ¿cómo ahora nosotros, sabiendo que la sangre ya no es de animales, sino es de la sangre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, cómo no vamos a ser limpios? ¿Cómo no vamos a ser santificados? ¿Cómo no nos vamos a portar bien con nuestro Dios? ¿Cómo no lo vamos a honrar? ¿Cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no nos vamos a entregar? Aleluya. Es que la gente no entiende, hermano. La gente quiere seguir viviendo según su condición, siguiendo en sus mismos vicios, en su misma vieja vida. Eso de nada sirve, hermano. Usted seguirá en pobreza, seguirá en dolor, seguirá en angustia, seguirá allí, pasando mal aquí y allá. Seguirá con una vida triste, pobre, hermano, cautivo por el diablo. Pero Cristo dio su vida por ti, aleluya, para que sean perdonados tus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Usted tiene que entender eso. Usted no se puede ir de esta casa este día sin entender eso. Usted tiene que ser bañado por la sangre de Cristo, que te quita los pecados. La sangre de los machos cabríos y de todos los sacrificios tapaba los pecados, cubría los pecados. Pero Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. Una cosa es cubrir y otra cosa es quitar. Aleluya. Y aquí lo que necesitamos no es que cubra ni que encubra sus pecados. No, aquí necesitamos es que alguien quite nuestros pecados y seamos exonerados del pecado. Y eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy el camino. Adán perdió el camino viejo, ese camino de muerte, porque era camino de muerte, porque por ahí salieron, por el camino de muerte salieron ellos, Adán y Eva, por un camino de muerte. Y ese era el camino viejo. Pero Jesús dijo: pero ahora yo soy el camino. Yo soy el camino, aleluya, amén. Yo soy el camino nuevo y vivo. Es un camino nuevo y es un camino vivo. Por aquí sí hay vida. Por aquí, hermanos, sí. Por eso dice Hebreos 10:10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Allí había que hacer una cantidad de sacrificios. Aquí dice, lo voy a leer: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces por los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto nos atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después
después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribirá. Y añade, y nunca más me acordaré de ellos. ¿Escucharon eso? Nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones, porque donde hay remisión de eso, cuando son quitados de ahí, dice aquí, cuando hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar por el camino vivo y nuevo que el Señor nos ofreció por su sangre, el camino nuevo que abrió a través del velo de su sangre, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos, dice, entren por ese camino. Recuerden, hermano, que para los hombres en el antiguo pacto había un trono de misericordia. Ahora dice el Señor en su palabra, dice así en el libro de Hebreos, hermano, yo se lo quiero mostrar aquí perfectamente, el capítulo número 4. Dice aquí, hermano, esto es lo hermoso de su palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los espíritus, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice aquí, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahora hay un trono, ya no es el de misericordia, porque el de misericordia cubría los pecados. Ahora es el trono de la gracia que quita el pecado del mundo. Y ese es el trono que está diciendo el Señor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre del Señor. Y acerquémonos, dice 2 veces, acércate al trono de la gracia, y acércate, dice aquí, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, la palabra de Dios. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerámonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienes por costumbre, sino más bien cuando sabemos que el día se acerca. Hermano, esto es bien importante. Nosotros tenemos que saber que esa sangre todavía está vigente. La sangre derramada por Cristo todavía tiene vigencia. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, que todavía esa sangre está limpiando. ¿Por qué? Porque hay un camino, y el Señor dijo, yo soy ese camino. Un camino, ¿cómo? Un camino nuevo y un camino vivo. Y por aquí, por eso fue que el Señor dijo, yo soy el camino. Hermano, no hay otro camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Yo soy el camino. Y dijo, y la verdad. Y esa verdad es la que estamos levantando aquí todo el mes, hermano, diciéndole la verdad del evangelio. Esa nueva vida en Cristo es la verdad. ¿Y sabe qué? El camino vivo. ¿Cuál es el camino vivo? Jesús, porque Él dijo, yo soy la vida. Hermano, sin Cristo no hay vida. Hay gente que existe pero no tiene vida. El que tiene a Cristo está vivo. El que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados. Y dice Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. ¿Oyeron eso? Nos limpia de todo pecado.
Usted lo que necesita es saber, hermano, que para poder vivir en comunión con Dios y vivir bien y tener una vida plena y tener lo que Jesús dijo, ese no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hermano, no hay mejor vida, se lo digo yo. Hermano, yo llegué a los 25 años al Señor, sé lo que es la vida sin Cristo y sé lo que es la vida con Cristo, y le digo lo mismo que dijo Jesús: del mundo yo testifico que no hay nada bueno, todo lo mejor está aquí en Cristo Jesús. Y por lo tanto, hermano, les pido por favor entiendan, esta misma tarde, hermano, solo Jesús tiene vida y vida en abundancia. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Nos limpia de qué? De todo pecado. ¿Nos limpia de qué? Aleluya, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero ahora, hermanos, ahora, en este momento, en este tiempo, es el mejor tiempo. Hermano, nosotros tenemos un camino nuevo y vivo. Ellos tuvieron un trono de misericordia. ¿Para qué? Para que alcanzaran el camino que venía después, y era este. Ahora nosotros tenemos lo perfecto, lo completo. Tenemos el camino vivo y nuevo, y tenemos, hermano, el trono de la gracia. Hermano, ¿cuál prefieres? Porque hay un trono que va a venir, y es el trono blanco. Ahí ya no hay nada, allá no hay camino. Ese es el fin del camino. Ahí ya no hay para dónde ir. Ahí no hay esperanza. La esperanza está aquí ahora, en Jesús el Señor. Y Jesús dijo: yo soy el camino. Hay que andar por este camino y soy la verdad. Una sola es la verdad. Esta mañana decía, hermano, hay solamente dos religiones en el mundo: la religión verdadera y la religión falsa. La religión verdadera solo hay una, falsas hay 4,200. Y por allá estuvimos nosotros. De eso ya no queremos saber, porque ya se nos ha revelado la verdad. Y Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Si alguien quiere más que eso, no hay más que eso. Eso es lo máximo, amén. Eso es lo que nos garantiza a nosotros, hermano, no solamente una plenitud aquí en los restos del día, de los días que nos quedan sobre la tierra, sino la eternidad. ¿Qué más quieren, hermano? Esto no hay otra mejor oferta para nadie en el mundo, sino que todos entendamos que en Jesús, oh hermano, tenemos vida abundante aquí y la vida eterna, y que usted puede gozar de la vida buena, de la vida agradable, solo con entender y andar por el camino de la verdad. Por este camino, hermano, recuerde que está el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente a ese trono esta tarde. Y no solamente eso, acerquémonos con corazón sincero. Que venga el Señor y limpie nuestras conciencias. Amén. Y que siga el Señor limpiando nuestras almas con el agua de la palabra. En esta tarde, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la tristeza? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Cuál es el miedo? No, ¿qué es peor? ¿Qué es peor que arreglar el pecado? Hermanos, piensen en esto. ¿Hay que temerle al COVID-19? ¿Hay que temer a la incertidumbre que hay allá afuera? ¿Hay que temer a qué? No, hermanos, lo que hay que teme a Dios y apártate del mal, dice el Señor. A Él sí, hermano, porque Él sí tiene poder para echar nuestras almas al infierno. Eso sí es peor que el COVID-19. Hermanos, lo que hay que pensar es en esto. Usted y yo que estamos aquí tenemos que tomar una decisión. Tenemos que seguir el camino de la verdad y de la justicia de Jesús. Tomar la vida que Él tiene. Seguir por ahí ese camino. Porque por ahí, hermano, por ahí no hay deprimidos, por ahí no hay angustiados, por ahí no hay afanados, por ahí no hay ansiosos. Hermano, no hay por qué. Hermano, lo peor que una persona puede cargar es el pecado en su conciencia. Es lo peor. Piénselo, hermano.
Una persona que viene haciendo mal, no puede dormir, no anda bien, anda de mal carácter, porque viene haciendo mal y mal y mal y mal, y su conciencia, su alma, sus pensamientos se abaten y todo. No tiene paz, no hay paz para el impío, no hay paz para el pecador, lo dice mi Biblia. La paz la tiene Cristo. Cuando tú te zafas del pecado, cuando tú pones tus pecados delante de su presencia para que sean quitados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo no sé qué hace la gente esperando. ¿Qué esperan para arrepentirse? ¿Qué esperan para bautizarse? ¿Qué esperan para llenarse del Espíritu Santo? ¿Qué esperan para vivir una vida agradable? ¿Quién los está engañando? ¿Quién los está perturbando? ¿Quién los está fascinando para vivir vidas miserables, arruinadas, amargadas? Vidas ahí reprobables, llenos de presión y de depresión y asunto por aquí y asunto por allá. ¿Qué es eso? Eso no es vida, hermanos. La vida la ofrece. Esto no miente, hermano. Esto no miente. Hermano, usted sabe lo que es que una persona le digan en el veredicto: oye, don't guilty. Ya. ¿Qué hace esa persona? Ya, listo, se acabó el problema. Ya tengo libertad, ya tengo paz, ya no tengo carga, ya no tengo expediente, soy libre. ¿Sí o no? Ya. Pero le dieron la libertad. El juez dijo que no debe nada y sigue amargado, sigue preocupado, sigue ahí con una vida toda. No, hermano, yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. Y hay cristianos que viven así y llegan con su cara a la iglesia así como si todavía estuviera con el juez ahí listo para... No, hermano, ya el juez dijo: no más, se acabó el asunto. Ya exonerados. Arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesucristo y llénate del Espíritu Santo. Y vea, si usted recibe este reto, lo reto a alguien aquí, reciba eso para que usted vea la vida, que usted se va a dar cuenta. Hermano, usted duerme tranquilo, se levanta tranquilo, se baña gozoso. Amén. Pase lo que pase, hermano, se pone su tapabocas, sale tranquilo para el trabajo. Amén. Anda bien. Amén. Ay, pero le llegó el COVID. ¿Y cuál es el problema? No te va a guardar el Señor en el COVID. Me guardó a mí. No lo va a guardar a usted. Ay, pero me morí. Bueno, pues llegaste allá. ¿Cuál es el problema? Aquí no nos vamos a quedar. Aquí no nos vamos a quedar. ¿Quién se quiere quedar aquí? Nadie se va a quedar aquí. Nos vamos, hermano. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra morada no está aquí. Nuestra morada está en el cielo, de donde esperamos al Señor Jesucristo. De allá viene el Señor por nosotros y nos va a llevar. Ese es el asunto. Ese debe ser su sueño, su proyección, el día del arrebatamiento. Pero ese día tengo que estar contento, tengo que estar gozoso, porque el Señor de pronto encuentra por ahí alguno amargado, alguno por ahí todo preocupado, todo allí temblando y con miedo. No, pues quédate. Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a orar. Yo creo que ya quedó más claro que quién sabe qué. Hermano, si usted no encontró el camino, ya no lo encontró. Si usted no encontró la verdad, ya no la encontró. Si usted no tiene vida, ya no va a tener. ¿Me oyeron, hermanos? Si usted todavía no ha encontrado el camino, si no lo encontró en esta iglesia con esta palabra, no lo encuentra nunca. No lo va a encontrar. Si anda buscando la verdad y no la encontró en esta iglesia, con todo el mes de lo que hemos hablado de la verdad, y todavía no cree en la verdad, no se ha parado en la verdad, todavía no se decide, no la encontró ya. Ni la busque más. Y si no encontró la vida, estando la vida tan cerquita, hermano, la vida estaba ahí. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es porque amas mucho ese mundo. Es porque te amas tanto a ti mismo que te gusta ser como tú eres. Entonces no eres digno de andar por el camino de santidad. No eres digno de caminar, de conocer la verdad. No eres digno de tener la vida. Yo les digo, hermanos,
y hermanas que están aquí, si tú te pones en el camino de Jesús y conoces la verdad, tendrás vida y vida en abundancia. No tienes por qué preocuparte. Serás como ese niño que vive en su casa, ¿verdad? Tiene sus jugueticos, tiene su comidita, tiene su buena camita, lo tiene todo, y ahí tiene su papá y su mamá que lo ñañan. Lo añoñan. ¿Y de qué se preocupa un niño? A ver. Ellos hasta se ponen la máscara. ¿Y por qué me tengo que poner eso? Ellos ni entienden ni se la tienen que poner. Pero como el papá y la mamá le dicen, pues ahí lo hace. Así es que tenemos que vivir nosotros, hermanos. Si es que es conocido el que dijo, yo soy el camino. ¿Ya estás andando por él o sigues por el camino de la vida? Por el camino de la perdición, por el camino que lleva a la perdición. ¿Sigues ahí? Pues te recomiendo que pares ya, para y decídete y diga, hoy cambio de camino, hoy cambio de dirección, hoy me voy por donde debo irme, por donde debo llevar mi vida y la de mi familia, porque voy para la vida eterna y quiero conocer la verdad. No quiero seguir. Mire, hermano, hay gente que estuvieron en esta iglesia y por no valorar la verdad, ahora están en la mentira y no van a volver a la verdad. Vea, hermano, le aseguro que eso nunca va a pasar. Que el que estuvo en la verdad y valoró la verdad, Dios le envía un espíritu de mentira y se mete en la mentira. Nunca esa persona va a volver a la verdad, porque despreció la verdad. Y la verdad es una sola. Si estás ahí, hermano, quédate ahí, ¿verdad? Ahí. Y lo mismo la vida. La vida es solamente Jesús. La vida. No creas que la vida que vive la gente en el mundo, con dinero, con placeres, con trigo, con cigarrillo, con todo lo que tienen allá afuera, usted cree que eso está bien. Eso no es vida. Eso no es vida. Eso es muerte. La vida es Jesús. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Vaya, usted venga y sígame, dijo Jesús. Sígame y venga conmigo, que por aquí hay gozo, por aquí hay alegría, por aquí hay bendición, por aquí hay victoria, por aquí hay vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Si alguien necesita entregarse esta noche, decirle al Señor, ya, Señor, ya. Me rindo, me doy. Ya no más. Aquí llegué. Hable conmigo, lo voy a dirigir de la mejor manera. Vamos a bautizar 6. Quizás son 10, 15. Bueno, no tienen fe esta gente aquí esta noche. Pero los de allá en internet sí, ¿verdad? Sí, es así. Gloria a Dios. Pero yo sé, hermanos, hay personas que necesitan creer al Evangelio. Creer en el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y esto no lo digo yo, lo dice el Dios Todopoderoso a través de su palabra. No sigo porque si no, después dice que di mucho rejo hoy. Vamos a levantar nuestras manos y que el Señor nos ayude. Padre Celestial, Señor Jesús.